Pues en esta tarde, hermanos, hermanas, nuestro título es Vive y no pierdas el tiempo. Vive y no pierdas el tiempo. Para que recuerde por lo menos el título, dígale al que tiene a la par, vive y no pierdas el tiempo. Vive y no pierdas el tiempo. Iglesia, hermanos, hermanas, vivamos y no perdamos el tiempo. ¿Cuáles son las cosas o algunas preguntas? ¿Qué es aquello que nos hace perder el tiempo? La hermana dijo las redes sociales. Otras dos más puntos que no, hermano, perdón. El televisor o la televisión también nos hace perder el tiempo. Algo más, uno más. El chisme. Yo pensé que decía el chicle, chisme. También nos hace perder el tiempo. Una más. El teléfono, muy bien, Jess. Una más. La pereza, las malas amistades. Y para irnos con el número perfecto, una más. Videojuegos, eso, bueno, tremendo, ¿verdad? Los videojuegos nos hacen perder el tiempo. Querido, querida hermano, hermana, jovencito, jovencita, hemos escuchado una lista y yo le aseguro que usted tiene otra lista todavía mucho más grande que nos hacen perder el tiempo y no vivir como tenemos que vivir. Porque recuerde, ahora somos hijos e hijas de Dios, y como hijos e hijas de Dios tenemos que vivir de otra manera, de otra forma. Pero aquí nos dieron una lista, pero hay otras cosas que parece que creemos que no son cosas o áreas que nos hacen perder el tiempo. Pero nos hacen perder el tiempo, por ejemplo, el llenar nuestra agenda de grandes listas. Llenar nuestra agenda de grandes listas, hermano, hermana, amigo, amiga, joven, jovencita. Que estamos tan ocupados, que mis hermanas están tan ocupadas, que no tenemos el tiempo para nada. Para nada. Y nos encanta decir estoy bien ocupado o estoy bien ocupada y no tengo el tiempo para nada. Y en esa lista, aunque parezca mal, está el trabajo. No quiero decir que a trabajar sea malo, lo hemos dicho, es un regalo de Dios y una bendición de nuestro Dios para poder proveer y cubrir nuestras necesidades. Pero querido, querida, a veces trabajamos tanto que no tenemos ni tiempo para nosotros descansar. A veces nos afanamos tanto en el trabajo, el cual pudiéramos usar ese tiempo para otra cosa. Pasar tiempo con la familia, pasar tiempo estudiando la palabra, pasar tiempo más íntimo con el Señor. Otro punto que quizá nosotros pensemos que no es perder el tiempo es estudiar aquello que no te gusta, prepararte en algo que no es lo tuyo. Que muchas veces lo hacemos solo porque el amigo o la amiga lo está haciendo, yo también lo voy a hacer, y a veces voy a meterle competencia. Y estamos poniendo nuestra inteligencia, nuestro tiempo en algo que al futuro solo lo va a hacer perder el tiempo. Porque no va a hacer aquello por lo cual usted se deleita en hacerlo. Solo lo hace por quedar bien con alguien, quedar bien con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa. Pero ¿cómo estás tú?
¿Estás disfrutando lo que haces? Otro punto, mi hermano, en lo cual perdemos el tiempo es cuando establecemos relaciones con personas que sabemos que al futuro no nos van a ayudar para nada. Que entendemos que al futuro, en ese momento, no nos van a ayudar a seguir creciendo. Porque estamos hablando de cristianos y cristianas, de hombres y mujeres que hemos conocido a Dios, que hemos recibido a Dios y hemos dicho o nos hemos comprometido el caminar con Él y no caminar de la manera que caminábamos anteriormente. Cuando establecemos relaciones con personas que no tienen nuestro mismo criterio o que no abrazan nuestra misma fe, solo lo van a hacer perder el tiempo. Y al futuro, querido, querida, le va a traer una consecuencia. Porque déjeme decirle, jovencito, jovencita, amigo, amiga, no necesitas ser mayor. No necesitas llegar a nuestra edad para poder ver hacia atrás y decir, he perdido el tiempo. No necesitas ser mayor para adquirir sabiduría y poder caminar conforme a la voluntad de Dios en tu juventud. Tú puedes adquirir sabiduría en tu juventud y con el Señor, querido, querida. Tú puedes decidir qué hacer con tu vida para no perder el tiempo. Porque es frustrante cuando tú te das cuenta, lo dijeron aquí, que agarras el celular y 1 hora, 2 horas estuviste en Facebook. Y quizá tú digas, como yo, no estaba haciendo nada malo. Pero perdí el tiempo. Es frustrante cuando perdiste una semana. Es frustrante cuando perdiste un mes. Es frustrante cuando perdiste un año. Pero es más frustrante cuando has perdido una vida. Y ves para atrás y dices, ¿qué he hecho de mi vida? Una vez más te digo, joven, jovencita, amigo, amiga, no tienes que llegar a ser mayor para adquirir sabiduría. La sabiduría se adquiere, y me encantó la versión esta que leyó Stacy. Me encantó porque aquí claro lo dijo. Enséñanos, Señor, a entender que la vida es corta. Enséñanos a entender que la vida es pasajera. Enséñanos a entender que la vida se va a ir. Y necesito, no está hablando el salmista que quiere sabiduría o que quiere llegar a viejo para adquirir sabiduría. Necesito sabiduría para darme cuenta que la vida es corta, que la vida se espuma, que la vida se va. ¿Y qué estoy haciendo con el tiempo? Dice, mis queridos hermanos, a mis queridas hermanas, la palabra de Dios, que nos enseñemos, Efesios, que nos enseñemos a aprovechar bien el día. ¿Por qué? Los días son malos. Que aprovechemos el tiempo, dice otras versiones, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato. Dice otras versiones, no seas tonto, sino sé sabio, aprovechando muy bien el tiempo. Yo me pongo a reflexionar y veo que el hombre que escribió, lo dijo la hermana aquí y lo vemos en la lectura, el hombre que escribió este salmo fue un hombre que vivió 120 años. Y fue Moisés. Y no podemos decir que Moisés perdió el tiempo. Queridos, queridas, Moisés pasó 40 años preparándose. Jovencitos, niños, pasó 40 años preparándose en el castillo, en el palacio.
capacitándose intelectual, profesional. 40 años. Después se fue 40 años al exilio allá con su suegro. Y allá pasó otros 40 años detrás de las ovejas de su suegro. Y parecía que estuviese perdiendo el tiempo. Pero ¿sabe lo que estuvo pasando con Moisés en ese tiempo? Estuvo forjando su carácter, agarrando templanza, agarrando carácter detrás de las ovejas de su suegro. Entrando en comunión con Dios, conociendo al Dios de la Biblia. 40 años. Y pasó otros 40 años sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto, al pueblo de Israel. Pasó Moisés sacándolo 40 años de la esclavitud, llevándolos por el Mar Rojo y llevándolos al desierto. Y ahora está Moisés, hermano, hermana, joven, jovencita, analizando, sintiendo, cree que se está perdiendo el tiempo. Porque ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Solo estaban dando vueltas y vueltas en el desierto. Y no era porque él lo quisiera o porque ellos lo quisieran, sino esa fue la voluntad de Dios. Imagínense. 40 años en el desierto. Es bien fácil hablar de 40, 40 y 40, pero imagínense cada uno de los procesos que Moisés pasó. Él no estaba con un dispositivo en la mano diciéndole al Señor: Señor, ayúdame, enséñame a calcular, a tener sabiduría con mi tiempo. No. Era un hombre, hermano, solo imagínese lo que había vivido en el desierto. Dolor, fracasos, porque hubo momentos que se sentía que había fracasado. Momentos de victoria, milagros, pero también muchas traiciones. Y estaba ahí, queridos y queridas, diciendo o escribiendo, porque se cree que fue el que escribió este salmo, uno de los salmos más antiguos, que se conoce como los salmos de sabiduría, poesía. En este salmo, hermano, encontramos 4 partes. Número 1, Dios eterno, y eso lo tenemos del versículo, y no lo vamos a ver todo, pero eso lo tenemos del versículo 1 al 2, el Dios eterno, y dice de esta manera, escuche: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes, de que formaran la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú nos has sido refugio de generación tras generación. Dice, antes que nacieran los montes, antes que existiera la tierra, tú ya eras Dios. Que Dios está fuera del tiempo, querido. Dios está fuera del tiempo. Por eso vemos más adelante que la palabra nos dice que para Dios 1000 años es como un día. Y nosotros estamos corriendo en contra del tiempo. Vea hoy. Queremos hacer la máquina del tiempo. Queremos ponernos tanto para no envejecer, pero el tiempo, querido, querida, pasa. Joven, jovencita, el tiempo va a pasar y lo único que nosotros tenemos que entender de pedirle sabiduría al Señor para poder caminar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos pertenece el tiempo. ¿Ok? Nosotros somos administradores del tiempo. Nosotros somos administradores del tiempo. Y el dueño del tiempo es Dios.
A Él le pertenece el tiempo. De Él es el tiempo. Por eso la palabra y nos habla y nos dice que para Él 1000 años es como un día. ¿Ok? Está fuera del tiempo y a veces nosotros queremos controlar el tiempo. Número 2 que encontramos ahí, lo encontramos, querido hermano, la humanidad es pasajera. Que nosotros como humanos vamos a pasar, vamos a dejar de existir, y lo habla ahí y lo encontramos, mi hermano, mi hermana, desde el pasaje bíblico, versículo 3 al 6. Ahorita estamos aquí. Y de la misma manera que una planta, que una flor, que una hoja. Hace poco tiempo vimos esos árboles llenos de retoños, de hojas. Y mire, vea hoy. Ya la hoja está seca, se cayó. Llega el viento y se la lleva. Y a rato esas hojas se van a hacer polvo. Así es la existencia suya y mía. Que somos pasajeros, que no estamos eternamente aquí en la tierra. Y como somos pasajeros, tenemos que aprender a vivir bien el tiempo, vivir entendiendo que el tiempo se va a ir. El punto número 3, mi querido hermano, el hombre bajo el juicio de Dios, y lo encontramos desde el versículo 7 al 12. Que va a llegar un momento que Dios nos va a pedir juicio o nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué has hecho? Un día el Señor, querido, querida, nos va a llamar a juicio. Y dice la palabra que el Señor ahí nos va a dar lo que merecemos. ¿Por qué? Porque nos dio a nosotros algo que gobernar, algo que dirigir, algo que enseñar, algo en el cual como cristianos, porque estamos hablando como cristianos, tenemos que enseñarles el amor, el perdón, el cuidado y sobre todo el saber tomar el tiempo. Y el punto número 4 tenemos la oración por la gracia de Dios. Y eso lo tenemos desde el versículo 13 al 17. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos viviendo nuestro tiempo? ¿Cómo tomamos el tiempo para poder llegar a ser los hijos e hijas que Dios nos ha llamado? Moisés se sentía que estaba perdiendo el tiempo. ¿Y a dónde llevaba a esta iglesia, a este pueblo? A la tierra prometida. Algo que no pudo llegar, algo que no logró llegar. Y en el camino tuvo que enterrar muchos que murieron en el camino. Este salmo nos enseña como aquellos, como yo, que quizá tenemos la agenda muy ocupada y que tenemos muchos quehaceres que hacer y que no tenemos tiempo para nada, el poder enseñarnos o el poder ver que el tiempo no es nuestro, que el tiempo es de Dios y que nosotros solo somos administradores del tiempo, que un día el dueño del tiempo va a venir y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con la vida que te di? Pero también es para aquellos que se sienten que han llegado a un ciclo que solo están dando vueltas y solo están dando vueltas, y que el tiempo pasó y que el tiempo se fue y que ya se hicieron mayores y que prácticamente no han hecho nada. Solo han vivido la vida por vivirla. Hermano, hermana, amigo, amiga, joven, jovencita, vivamos marcando la historia de nuestra vida. Vivamos marcando la historia de la vida que Dios te ha dado.
Vivamos marcando nuestra vida, dejando algo positivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso. Muchas veces creemos que solo los mayores tienen sabiduría y tenemos que verlos como hombres que han alcanzado la sabiduría por el tiempo, por las experiencias malas que han vivido o por las experiencias malas que hemos vivido. Pero también mayores o personas de mayor edad o personas llenas de sabiduría, tenemos que entender que detrás de nosotros vienen jóvenes en el cual tenemos que dejarles un legado. Tenemos que transmitir la sabiduría que hemos obtenido del tiempo de lo que hemos vivido. Que como mayores tenemos que dejar un legado y que hay una juventud que queremos que no lleguen a viejos o a mayores para que puedan adquirir sabiduría, que en su tiempo de juventud pueden adquirir sabiduría. Somos llamados como jóvenes o son llamados a respetar a aquellos y aquellas que están llenos de sabiduría por los años, por las experiencias, por lo que han vivido. Pero también mayores somos llamados a dejar un legado en el cual podamos dejar sabiduría o enseñar sabiduría a los que vienen detrás de nosotros. Leyendo un libro, encontré una historia de una enfermera que su trabajo en el hospital era el poder atender a aquellos ancianos más que nada o aquellas personas que ya estaban desahuciadas, que ya no tenían esperanza para su vida. O también se podría decir de esta forma o de esta manera, que estaban en el área de paliativos. Y ella escribió un libro, correcto, amén, hermana. Ella escribió un libro y ese libro le tituló Los 5 perdones. En ese libro ella entrevistó a muchos de los que había tenido la oportunidad de ayudarlos a pasar más allá. Y en esos 5 perdones ella escribió 5 puntos donde ellos se arrepentían que no hicieron aquí en la vida. Las cosas que debieron hacer y no hicieron. Y número 1 dice, no haber vivido una vida fiel conmigo mismo. Uno de los perdones que esta gente tenía y era de la mayoría de los que estaban por morir, era el poder no vivir una vida fiel con él mismo. Dice ella en sus resúmenes, ellos comentaban, me preocupé por me preocupé por aquel, me preocupé aquí, me preocupé por allá, pero no me preocupé por mí mismo. No te estás preocupando por ti mismo, hermano o hermana. No estás cuidando tu salud, tu persona, tu vida espiritual, tu relación con Dios. Haces de todo y para todos. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? Solo te quedas calladito, calladita y todo está guardadito, guardadito y guardadito. Y no te preocupas por tu persona. Número 2, trabajar demasiado. Muchos de estos hombres y mujeres que estaban en ese lugar se lamentaban y pedían perdón de haber trabajado demasiado, de pasar su vida trabajando, de vivir su vida trabajando, de estar trabajando. Y muchos, ella decía en su comentario, decían, mis hijos crecieron, mis nietos crecieron y yo me la pasé trabajando hasta que me hice viejito y me retiré, ya la casa estaba sola. Se lamentaban de que no pudieron aprovechar su familia. Nuevamente repetimos, el trabajo no estamos diciendo que sea malo, es una bendición de Dios, pero así está usted, trabajando, trabajando, trabajando,
trabajando y no se preocupa por nada alrededor de usted? ¿Qué pasaría si el Señor llega mañana y usted estaría ocupado, ocupada trabajando? Como aquel que dice, tengo mucho, lo voy a almacenar, voy a hacer todo más grande y voy a vivir mi vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, necio, mañana vengo por tu vida. Y todo lo que has hecho, todo lo que tienes en tu país, todo lo que estás acumulando, ¿de quién va a ser? El perdón número 3 es el no haber expresado sus sentimientos. Muchos de los que estaban ahí decían que se arrepentían de no haber expresado sus sentimientos. Y muchas veces eso sucede en nosotros, no quiero generalizar, como hispanos latinos. Nunca nos detenemos en decirle al esposo, a la esposa, gracias. Nunca nos detenemos en decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, te amo, te quiero mucho. Nunca nos detenemos en decirles, qué bien te ves. Nunca nos detenemos en decirles, por favor. Nunca nos detenemos en decirle, gracias por soportarme tanto. Gracias. Gracias porque has estado ahí. Y gracias porque hubo momentos quizá pudiste dejarme y no me dejaste. Porque hermano, hermana, joven, jovencita, cada uno vivimos con una petaca. Y cada uno de nosotros traemos nuestro pasado. Y muchas veces ese pasado lo sacamos en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Y uno de los dos, o el papá o la mamá, porque tenemos padres, tenemos madres, tenemos compañeros, tenemos amigos, han sido pacientes con nosotros. Han sido pacientes. Número 4. Y cuando escuché este punto me acordé de mi esposa. Dice, se arrepentían de no mantener amistades. Estaban solos. Nunca quisieron mantener amistades. Decían, yo no tengo amigos. Yo no quiero amigos. Los amigos no existen. No hay amigos. Y cuando estaban en ese lugar, estaban solos. Estaban solas. So, queridos hermanos, como iglesia, tratemos de hacer amistades. Amigos o amigas, no somos iguales, no somos perfectos, pero es donde nos vamos a forjar. Si no hacemos amistades entre la iglesia y andamos haciendo amistades allá afuera con el mundo, estamos mal. Si no hablamos con los hermanos de la iglesia, con el hermano de la iglesia, con la hermana de la iglesia, si no comparto con los hermanos y voy a compartir allá afuera, estamos mal. Para eso es la iglesia, para tener hermandad. Quizá no todos somos de Puerto Rico, quizá todos no somos de México, quizá todos no somos de Nicaragua, Honduras, Guatemala, el Perú, pero cuando juntamos esos colores, esos sabores, esa química, mire, la gloria y el poder de nuestro Dios se manifiesta y no hay diablo que pueda con la iglesia de Dios cuando estamos unidos y trabajando con un mismo propósito. Salúdele a su hermano, a su hermana, denle la bienvenida a aquella que tiene tiempo que no le ve. Yo al ver a mi hermano Santiago y a sus lindas niñas, mi corazón se llenó de gozo. Digo, gracias, Señor. No tuve la oportunidad de llegar hasta él porque estoy muy ocupado, hermano, pero Dios te bendiga. Te prometo que no te vas a ir sin saludarte. Haga amistades. Yo sé que hemos sufrido allá afuera. Yo sé que nos han herido allá afuera. Pero haga amistades.
De esa manera vamos a forjar nuestro carácter. De esa manera vamos a agarrar templanza. Y de esa manera vamos a ser un líder como Moisés, que es uno de los líderes reconocidos en el Antiguo Testamento. Y aún así decía: Señor, danos sabiduría para contar bien nuestros días, para vivir cada día conforme tu voluntad. Y por último, mi hermano, mi hermana, decía este libro, decía este punto: se arrepentían de no haberse permitido ser felices. Imagínense, hermano, hermana, sean felices. Permítanse ser felices. Dios nos dio la oportunidad y el privilegio de poder vivir felices. No se llene de cargas sabiendo que no lo puede tener todo. No se afane por lo que no puede tener. No se afane por lo que tiene que pagar. No se afane por vivir una vida llena, afanada de cargas. Sea feliz y disfrute la felicidad en Cristo Jesús. Sea feliz con Cristo Jesús. Viva feliz con Cristo Jesús. Permita que Cristo Jesús sea su felicidad. Permita que Cristo Jesús sea su amor, sea su cuidado. Y si usted está bien con Cristo Jesús, va a estar bien con todos. Si usted está bien con Cristo Jesús, va a estar bien con su familia. Va a estar bien con su iglesia. Y va a estar bien con su comunidad. Pero si usted no está bien con Cristo Jesús, no me diga a mí que está bien con todos, porque está mal o estamos mal con todos. Así que mis hermanos, mis hermanas, para resumen, viva y no perdamos el tiempo.